entonces es cuantitativa. Perdón, tipo 1. Es la más común. Y el tipo 2, que va a tener varios subtipos, es un déficit cualitativo. Entre los tipos vamos a tener el 2B, en donde lo que va a fallar va a ser la proteína que une al von Willebrand con las plaquetas. Entonces, aquí va a ser prácticamente un defecto de adhesión y por lo tanto de hemostasia primaria. La variante 12, neonormalía, es un defecto de la parte del von Willebrand que va unido al factor 8. Entonces va a ser una enfermedad en donde el factor 8 se va a degradar muy rápidamente y va a ser muy similar a la hemofilia. 2N. Hay más tipos, pero no lo vamos a ver todos. Sería nada más como para hacer una diferencia. Y el tipo 3, que es deficiencia total. Entonces, las de hemorragia más grave, que van a ser la 2N y la tipo 3, como todas las enfermedades graves de transmisión autosómica, van a ser recesivas, mientras que las enfermedades menos graves van a ser autosómicas dominantes, porque Dios cuida a sus animales. Entonces, el cuadro clínico va a depender de la forma, pero casi todas, porque el tipo 1 es la más común, casi todas las personas van a tener hemorragias mucocutáneas. Se cree que la enfermedad de von Willebrand es la enfermedad por sangrado más infradiagnosticado. Acá, como es autosómico, lo pueden tener tanto hombres como mujeres, pero generalmente lo detectamos más en mujeres porque sangramos cada mes. Entonces, un motivo común de consulta pues va a ser el sangrado abundante, sin que se encuentre ninguna malformación estructural en útero que me explique el sangrado o ninguna alteración hormonal. Entonces, también podemos tener gingivorragia, al cepillado, epistaxis, en las mujeres menorragia, que va a ser el motivo general de consulta. En el laboratorio, entonces, como interviene tanto en hemostasia primaria como en secundaria, vamos a poder encontrar tiempo de sangrado o de hemorragia, ese donde le hacen la cortada, prolongado, pero también el TTPA por el factor 8 puede estar prolongado, sobre todo en estas formas, la 2N y en la tipo 3. Y en las mujeres con formas moderadas a severas, pueden tener también anemia por deficiencia de hierro porque tienen sangrados uterinos anormales cada mes y entonces una cosa lleva a la otra. Para hacer el screening o para sospecharlo lo hacemos entonces con tiempo de sangrado que va a estar prolongado y pedimos los tiempos de coagulación y TTPA puede o no estar prolongado, porque va a depender de la forma de la enfermedad que tengamos, pero para hacer el diagnóstico definitivo necesitamos 3 cosas. Primero, hacer el análisis cuantitativo, que es la forma antigénica del factor, hacer el análisis cualitativo, es decir, cuantitativo, cuánto hay de factor, cualitativo, cuánto de lo que hay realmente está funcionando, y a eso se le llama la prueba de cofactor ristocetina. Y por último tengo que medir al factor 8 para ver cuánto me está afectando el hecho de que no haya factor de von Willebrand al factor 8. Y a partir de ahí ya nosotros determinamos de qué tipo de enfermedad podemos sospechar. Primero confirmamos que sea von Willebrand y segundo vemos qué tipo puede ser, 1, 2 o 3. La tipo 2 es la que requiere un poquito más de estudio genético y esas cosas, pero no nos vamos a meter a tanto porque ustedes están sospechando apenas de un paciente que sangra mucho y que probablemente tenga la enfermedad. Para fines de examen de admisión a residencia médica, generalmente las pacientes que tienen la enfermedad son mujeres,
no porque sean las únicas que pueden tenerlas, sino porque pues, las hemorragias van a ser más notorias. Entonces casi siempre que les ponen pacientes que sangran hombres va a ser hemofilia, y pacientes que sangran mujeres va a ser von Willebrand. Para mujeres casi siempre. Pero recuerden, puede ser hombre o mujer, von Willebrand, y hemofilia pues casi siempre va a ser hombre. En el caso de un hombre, ¿cómo se daría con las gingivorragias? Los antecedentes familiares también cuentan, porque siempre hay que preguntar si alguien más sangró en la familia, y son tanto hombres como mujeres. Epistaxis, sin que ya lo vio otorrino y no hay ninguna lesión, nada que cauterizar, pero él sigue sangrando. Y generalmente son en la infancia. Por ejemplo, las personas que sangran de repente más de la nariz, ajá, probablemente tengan ese tipo de... De hecho es muy común, pero es muy infradiagnosticado. Entonces, las formas más leves de la enfermedad, que son las más comunes, se pueden tratar con desmopresina. ¿Recuerdan para qué sirve la desmopresina? Para es para síndromes coléricos, sobre todo para diabetes insípida. ¿Y qué tiene que ver? Lo va a concentrar. No, libera la RH. El factor que está subendotelial, que se encuentra en unos corpúsculos, no me acuerdo, no me acuerdo el idioma más bien en el que está. De los depósitos endoteliales, que produce un aumento tanto del... Exacto. Entonces lo que hace es exprimir todo el factor subendotelial de von Willebrand, pero eso solo me dura 72 horas. Entonces, ¿para qué me sirve? Para aquellas mujeres que tienen menstruaciones prolongadas, que tienen deficiencia o tipo 1 o tipo 2A, que no se los puse aquí, pero para las formas leves de deficiencia del factor, cuando empieza su menstruación se ponen sus inhalaciones de desmopresina y son felices porque ya no sangran tanto. ¿Por las formas largas? Para las formas leves desmopresina, que casi el uso que le damos más es en las mujeres estas que sangran mucho durante sus ciclos menstruales. Entonces tenemos como reservas de factor. Sí, que sí se pueden utilizar, pero lo que hacemos es agotarlas, entonces en 3 días ya no te sirve más. Los antifibrinolíticos, que son de mis medicamentos favoritos, van a ser útiles también para el tratamiento de hemorragias, de todo tipo de hemorragias en realidad. Es uno de los medicamentos de los hematológicos más baratos que les pueden servir para controlar sangrados. Hay dos, ácido aminocaproico o amicar y ácido tranexámico. Por mucho es más potente el ácido tranexámico, que si alguien lo utiliza en tratamiento dermatológico también es bueno, es aclarante y se usa para regular melanina, pero en hematología lo utilizamos como antifibrinolítico, es decir, ¿se acuerdan que se hace el coágulo, se repara la lesión y luego tiene que venir la fibrinólisis a deshacer el coágulo? Lo que me hace el ácido tranexámico es evitar que se deshaga ese coágulo, mantener la costra por más tiempo. Esto lo voy a querer en los pacientes que tienen problemas de hemorragia. Obviamente no se lo voy a dar a alguien que tenga hemostasia normal, pero sí a los que tienen problemas de hemorragia, en general sirve muy bien. Doctora, perdóname, ¿ácido tranexámico y ácido qué, perdón? Aminocaproico. El Si algún andesaico. día tienen necesidad de utilizar porque alguien está sangrando y no saben de dónde, pueden dar el tranexámico. Les recomiendo más el tranexámico. El nombre comercial es Listera, 650 miligramos cada 8 horas. Está caro. Y se lo quitan cuando deje de sangrar. Es que había mencionado hace poquito del paciente, a los hombres y mujeres no los pueden ser factores. Sí. Pero puede ser más mujer, ¿verdad? No, hemofilia hombre. Y en las formas que ya son graves o cuando va a haber cirugías, ya se conoce el paciente con la enfermedad, entonces le damos directamente concentrados de factor, que son básicamente derivados del plasma de alguien que donó a la industria, se purificó el factor y es un hemoderivado. Esto es hemostasia primaria todavía, aunque la enfermedad von Willebrand está como entre ambas. Como mono, vamos a hablar de la PTT.
Y es el único frotis que quiero que se aprendan en hemato. Bueno, la enfermedad de PTT está causada por anticuerpos contra ADAMTS13. ¿Se acuerdan de la hemostasia primaria? Otra vez el factor de von Willebrand. Tenemos endotelio, pérdida de la continuidad o lesión, colágeno, se expone el factor de von Willebrand y empieza a hacer ramas para que vengan las plaquetas y se adhieran, ¿no? Y luego se agregan. Pues resulta que el factor forma multímeros y tenemos también factor circulante porque el factor 8 va a estar ahí y lo va a dejar porque se va a activar. Y entonces el von Willebrand sigue creciendo en realidad. Si nadie lo para, sigue creciendo. Para que vengan más plaquetas y se adhieran también. Y esto sigue siendo adhesión y entre plaqueta y plaqueta agregación. Para que no llegue a tapar la luz de mi vaso sanguíneo, está ADAMTS13. Una enzima que me va a cortar los multímeros de von Willebrand, que lo va a mantener a ras solamente de la superficie dañada para que no me trombose. Y en la PTT hay anticuerpos contra ADAMTS13. Entonces no va a haber nadie que corte los multímeros y entonces este paciente se va a llenar de factor de von Willebrand. No. Aparte de plaquetas, ¿qué más va a pasar? Pues se va a formar la red de fibrina. Se va a formar la red de fibrina porque la coagulación sigue. Entonces ya tenemos aparte que me va a estabilizar ese coágulo. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué pasa con la sangre que va Pues circulando? bloquea todo. Bloquea todo, entonces los eritrocitos que logran pasar, ¿qué les pasa? Se mueren. Cambian de forma. Se rompen, o sea, Y sueltan. sueltan, se molizan. Entonces tenemos hemoglobina libre, Va a dar ictericia. va a dar ictericia, va a dar anemia. Y estos pedacitos rotos de eritrocitos se van a llamar esquistocitos, que es lo único, la única imagen que quiero que se llamen de eso. Entonces, vamos a tener sobre todo los vasos sanguíneos más pequeños, porque pues es más fácil que se llenen de factor y que se trombose todo. Vamos a tener algo que se llama anemia hemolítica microangiopática. Anemia hemolítica microangiopática. Esta no es, aunque son anticuerpos, son contra ADAMTS13, no son contra mis eritrocitos. Entonces, esto me va a hacer un CUMS positivo o negativo. Negativo. Es Negativo. pero no es contra el eritrocito directamente. Entonces, el CUMS va a ser negativo. ¿Qué más voy a tener en laboratorio? O microangiopatía trombótica. Lo pueden encontrar en los dos. Bilirrubina indirecta elevada, ¿qué más? DHL, la más elevada que vean. O sea, generalmente las DHLs están como en 500, 900 en hemólisis. Hasta llegan a 20.000, 30.000, así muy, muy elevado. Que es marcador de daño celular. DHL. DHL elevados. ¿Qué más? Trombocitopenia, porque todas las plaquetas se van a quedar atrapadas aquí. Pero DHL, ¿por qué? DHL te está rompiendo todas las células. Acuérdate que es marcador de daño celular. Dijo que Sí, no. no distingue realmente el origen de la célula. Ah, Digo que no afectaría que No al CUMS. O sea, CUMS va a ser negativo. o sea, pero lipoproteínas de alta densidad. No. Deshidrogenasa láctica. Pues. Ok, entonces va a ser paciente con anemia, con ictericia, porque va a estar embolizando, con trombocitopenia, que puede tener síntomas neurológicos, ¿por qué? Por un fermento
No, ¿Cuál era? neurológicos. Pues. El daño va a ser en los vasos sanguíneos más pequeños, entonces cerebro y riñón van a sufrir. Va a haber lesión renal y aparte, como aquí también va a haber glóbulos blancos que se van a romper y van a liberar citocinas proinflamatorias, entonces también voy a tener fiebre. Esa es la pentada de la PTT. No, por liberación de citocinas. Aquí también pasan glóbulos blancos, todos se rompen. Entonces, el diagnóstico en laboratorio, voy a tener anemia, que va a ser como de un día para otro. Este es rápido. Va a ser hemólisis con aumento de bilirrubina indirecta, DHL exageradamente elevada, el CUMS directo va a ser negativo, va a haber trombocitopenia y al frotis de sangre periférica vamos a lograr ver los esquistocitos. Entonces, más del 1.5% de esquistocitos en todo el frotis es indicación de inicio de tratamiento. Esa es una de las enfermedades que entre eso no es, porque ¿cuál sería el diagnóstico definitivo? Que vean los anticuerpos contra DAMS13. También me va a dar anemia, ¿no? Parecida a hemolítica. Sí, me va a dar anemia, pero la diferencia es que aquí aparte va a haber trombocitopenia. Pero va a ser tipo hemolítica, ¿no? La veo Sí. como- Entonces, el diagnóstico definitivo requiere la determinación de los anticuerpos contra ADAMS13, pero incluso en países de primer mundo la identificación tarda días. Entonces, mientras decido si eso no es, mientras me llegan los anticuerpos, si yo veo esquistocitos, esta es indicación de tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Pueden ser esteroides. Si yo estoy en primer nivel, le puedo iniciar corticosteroides porque hay autoinmunidad. Entonces es válido. ¿Qué más? ¿Cómo le pones a ANSES? ¿Qué le transfundes? Plasma. 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 Ahora te puedes transfundir glóbulos rojos porque se separa la sangre. Glóbulos rojos solamente, puedes transfundir plasma que tiene todos los factores de coagulación y todas las proteínas, o plaquetas solamente. Esas son las tres cosas que transfunden. Y hay el factor 5. Ajá. Esas personas que tienen el factor 5 no tienen la enzima ADAMS13 y por eso desarrollan más la coagulación. No. ¿Hablas de la deficiencia congénita del factor 5? No. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver ADAMS13 ahí. Es más bien afección al gen que codifica la proteína. Entonces, le transfundo plasma, pero en realidad lo que hago es un recambio de todo el plasma. Esto es una plasmaféresis. Es decir, ¿alguien ha donado plaquetas aquí alguna vez? ¿Solo plaquetas? Ajá. Ok. Prácticamente es una máquina muy similar a la de hemodiálisis, en donde te conectan un catéter, la sangre sale, se centrifuga, separo solamente el plasma que saco del paciente, mientras yo le estoy pasando por otra vía plasma nuevo. Entonces es un recambio plasmático de 1 o 2 volúmenes por día, diario, hasta que las plaquetas salgan normales. Ese es el tratamiento. Y a los pacientes les va muy bien cuando se hace la plasmaféresis a tiempo y muy mal si no se detecta a tiempo. Por eso es el único frotis que me interesa que sepan ver células rotas, porque eso significa necesita ir a un hospital de tercer nivel, ni siquiera segundo nivel, urgente, porque necesita plasmaféresis urgente. Esta es una de las pocas trombocitopenias que no requieren transfusión de plaquetas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se va a tapar más, lo voy a trombosar más. Entonces, si todavía no tiene plasmaféresis, si todavía no le he puesto plasma, si todavía no le he puesto nada de esteroide ni nada, solamente le voy a dar más comida al trombo y se va a poner peor. Como lo que hablamos de la persona, ¿De qué? pues igual que si le transfundías, no sé.
Bueno, ese eran los anticuerpos, la púrpura, le transfundes y como es por anticuerpos nada más se. Entonces, ya en la próxima unidad vemos cuando sí transfundo plaquetas. Y ahora sí, hemofilia. Entonces, en realidad, hemofilia, empleado el término correctamente, se refiere a toda enfermedad que me produce hemorragia. Entonces, PTI o trombocitopenia inmune primaria es una hemofilia, enfermedad de von Willebrand es una hemofilia, y todas las enfermedades hemorragíparas son hemofilias. Pero, más comúnmente le conocemos como hemofilia a la hemofilia A y B por deficiencias del factor 8 y del factor 9. Entonces, ambas, la hemofilia A y la hemofilia B, son enfermedades de herencia ligada al cromosoma X. Y como los hombres solo tienen un cromosoma X y las mujeres dos, pues las mujeres generalmente, aunque tengan el defecto, si solamente uno de los cromosomas lo tiene, el otro compensa. Pero en los hombres que solo tienen un X, si heredan el defectuoso, pues van a tener la enfermedad. Entonces, por eso generalmente las mujeres son portadoras y los varones van a ser los afectados. ¿Saben quién es él? El de la foto. Es el rey. Es el rey. De las familias noruegas y de las familias reales, No. Que lo curó. Es el. ¡Ay! ¡Sí es cierto! No es el papá de la. Es el papá de la reina, ¿no? No, él murió niño, pero porque mataron a toda su familia. Literal, El doctor hemofilia lo curó. Ah, esa de la película de Disney, ¿no? Simón. ¿Eso no era Anastasia? Entonces, quedamos que íbamos a hablar de la cascada porque a pocos de ustedes les va a interesar el modelo celular, a menos de que hagan cardiología, anestesiología o alguna enfermedad que tenga que curar hemorragias o trombosis. Al resto, o hematología, al resto pues le va bien con la cascada de coagulación. Pero ya en el modelo celular de la coagulación, que es el modelo actual, podemos darnos cuenta de un detalle muy importante que es lo único que voy a mencionar del modelo. El modelo tiene 3 fases y una de ellas es la amplificación. En la primera fase, el factor 7, la vía extrínseca, es capaz de generar por sí mismo trombina, y la trombina luego genera fibrina. Después viene la fase de amplificación. El factor 7 en realidad genera pequeñas cantidades de fibrina y esa es la iniciación, tal como lo conocemos por vía extrínseca. Luego en la fase de amplificación, el factor 8 y el factor 9 hacen la amplificación de la generación de trombina y ellos solos son capaces de generar de 50 a 100 veces más trombina para posteriormente la trombina genere fibrina. Pues por eso son tan importantes. Porque si hay deficiencia del 5, si hay deficiencia del 11, que son además menos frecuentes, pero tocar al 8 y al 9 sí significa en la clínica tener mucho sangrado, porque son los más importantes en la generación del coágulo de fibrina. Entonces, las manifestaciones, si un paciente tiene hemofilia A o hemofilia B, realmente son muy similares, son indistinguibles a menos de que hagamos la determinación de factor 8 y de factor 9. Entonces, ese es el árbol genealógico de la familia real que empezó en Inglaterra y luego se fue extendiendo por toda Europa. Pero desapareció con los Winchester, ¿no? Sí. Ahí está. Una familia, ¿no? ¿En serio? Por eso le pegamos familia. Come y ahorita. Sácalo de la casa. Acá hay algo importante. Podemos encontrar antecedentes familiares en el 80% de los pacientes que tienen hemofilia, pero 20% de ellos van a desarrollar mutaciones de novo. Es decir, que por mala suerte no tienen antecedentes familiares y ellos son los primeros en la familia en tener hemofilia. El duque. Entonces, las mujeres regularmente son portadoras, pero bajo ciertas condiciones especiales pueden tener la enfermedad, como la alionización extrema del cromosoma X, que se acuerdan que era la alionización.
que causa algo. ¿Cuál? Es el mismo que causa la enfermedad. No, esos son tripletes. Las mujeres tenemos 2X. Entonces, para no causar una sobreproducción de los genes o de las proteínas para las que codifican los genes, existe algo que se llama leonización, que es uno se silencia, uno de los 2X. Y esto ocurre al azar. Pero cuando hay leonización extrema, cuando hay un silenciamiento extremo de los cromosomas X, puede llegar a manifestar la enfermedad como si fuera hombre. También en síndrome de Turner, porque pues nada más tiene una X y si está afectada lo va a tener. Y la otra puede ser endogamia, o lo que es más común en países, principalmente en Europa, algunos centros de Estados Unidos tienen programas de atención especial para pacientes con hemofilia, porque pues son gente que no puede hacer deporte normal, tiene que... Estoy lloviendo. ¿Estás dando Sí, ganas? No, es que la pared tiene. La pared tiene huecos. Es hemofilia. Tiene hemofilia la pared. Entonces, lo que pasa con ellos es que hay centros para que ellos puedan tener deportes y convivir y apoyo psicológico, y al conocerse entre ellos se casan. Entonces, al casarse un hombre que tiene la enfermedad con una mujer portadora, hay mucha posibilidad de que tengan una hija con hemofilia, porque ambos tienen el gen. Entonces aumentan más el problema. Sí. Entonces, la hemofilia se va a dividir igual que un Willebrand en varios tipos. Grave, cuando hay menos del 1% del factor que sirve. Moderada, cuando del 1 al 5% del factor me sirve. Leve, cuando hay más del 5% del factor. Y hasta el 30%, que es el porcentaje para determinar que una persona tiene hemofilia. Ya habíamos hablado de esto. Las hemorragias generalmente son de articulaciones y hemorragias musculares, aunque los pacientes con enfermedad leve solamente van a presentar hemorragia cuando se someten a alguna cirugía o cuando tienen algún traumatismo, algún accidente. Entonces, los pacientes con enfermedad grave los podemos detectar desde el nacimiento, porque si nacen por parto podemos tener hematomas al momento, importantes al momento del parto, o incluso hemorragias intracraneales. Entonces, a estos pacientes con enfermedad grave o moderada, generalmente los podemos detectar desde que son muy pequeños y se les puede dar tratamiento. Ahorita vamos a hablar de los tipos de tratamiento, pero a los pacientes con enfermedad leve puede que no se descubra mucho tiempo después que tienen hemofilia. Entonces, y los pacientes con enfermedad moderada pueden comportarse como un leve, es decir, sangrar solamente en caso de golpes, o pueden presentar un fenotipo hemorrágico, es decir, si sangran espontáneo. Las hemartrosis, obviamente nosotros no vamos a ver como tal el sangrado de la articulación porque es dentro de la sinovia, pero lo que va a sentir el paciente es, primero tiene un aura, que es, empieza la sensación de presión en la articulación y una sensación de entumecimiento. Después va a haber un aumento de volumen, aumento de calor local y dolor. Si la hemartrosis es repetida, entonces esto me va a llevar a incapacidad funcional, porque lo que va a hacer la hemorragia y este ambiente proinflamatorio va a ser irme comiendo el cartílago de la articulación, y entonces voy a tener una artropatía, pero en este caso por hemofilia. Entonces, cuando el paciente presenta entumecimiento, generalmente él ya sabe, los pacientes con hemofilia ya saben identificar muy bien cuándo está empezando su hemorragia de articulaciones. Entonces, es importante, y generalmente nosotros les damos a ellos factor para que tengan en casa, y ellos aprenden a ponérselo IV para que detenga la hemorragia. Los tratamientos pueden ser a demanda, es decir, que solamente le demos factor cuando sangra. Obviamente tenemos que determinar si es hemofilia A o B, y entonces darle el factor que necesita. Y entonces a demanda va a ser solamente si sangra, le doy. Y generalmente esto lo aplicamos con las hemofilias leves o las moderadas que no sangran tanto. La profilaxis se la voy a dar a los pacientes
que sangran, a los pacientes con hemofilia severa o a los moderados que sangran, y esto se trata de que cada 1, 2 o hasta 3 veces por semana, sin necesidad de que haya sangrado, ellos se apliquen factor para mantener el factor en un nivel más alto del 1% que teóricamente tienen, y que así disminuya el riesgo de que tengan hemorragias espontáneas. Y sobre las dosis, una unidad, la dosis la calculamos por unidad por kilo de peso. Los frascos vienen de 500 unidades o de 1000 unidades, y una unidad, cuando se trata de factor 8, eleva en 2% la actividad del factor. ¿La profilaxis se la toman las mujeres cada mes? No, esos son los pacientes que tienen enfermedad grave o moderada que sangran mucho y se inyectan factor semanalmente, 1, 2 o 3 veces por semana. Generalmente empezamos con una, si tienen a pesar de eso muchos sangrados, nos vamos a 2 y así. O se puede hacer estudio de farmacodinamia y determinar cuál es su dosis y la periodicidad exacta para el paciente. ¿Por qué no empezar con las 3 estrategias de Básicamente por costo. Por costo y porque entre más lo expongas al factor, tienes más riesgo de que el paciente te haga anticuerpos contra el medicamento, que es una de las, de las complicaciones más comunes en los pacientes con enfermedad severa. Entonces, en el caso del factor 8, si yo le doy 1 unidad por kilo de peso, le elevo un 2% su actividad, y en el caso del factor 9 es 1 a 1. Si le doy 1 unidad por kilo de peso, le elevo la actividad del factor en un 1%. Entonces, por ejemplo, lo que decía su compañera, esto no lo van a calcular, pero para aquellos que hagan traumatología, que es más frecuente que les lleguen, sepan que en cualquier guía de práctica clínica de hemofilia viene la tablita de cuánto % necesito de factor. Entonces, por ejemplo, para hemorragia articular, que va del 40 al 60%, vamos a dejarlo en medio en 50%, que yo necesito de actividad del factor. Si mi paciente pesara 80 kilos, por el 50% que necesito, me da A ver, 80%. O sea, esto es De peso. 80 kilos de peso por 50% que yo necesito de actividad de mi factor. O sea, que la mitad de él funcione. ¿Ok? Entonces necesito 4000 unidades si fuera A o B. Si fuera A, una unidad me eleva 2%. Entonces, esa si fuera B. Porque B es 1 a 1. Una unidad me eleva 1%. ¿Ok? Porque 40-60 es 40-60 y el otro es 40-20. Exacto. 60-30. Entonces, 2000 si fuera A. ¿Por qué? Porque una unidad me eleva 2%. Entonces es lo que me sale entre 2. Perdón, O Para el A. para el B. Para el A es de abajo. Ok. Para calcular la dosis, una unidad por kilo. Una unidad por kilo de factor 8, o sea, de hemofilia A, me eleva 2%. Si necesito un 50% de actividad de mi factor, o sea, el porcentaje de actividad del factor que yo necesito será según lo grave que sea la hemorragia que tiene el paciente, o lo grave que vaya, o lo grande que vaya a ser la cirugía si es que lo voy a operar. Entonces, una unidad me eleva 2%. Si ¿sí? ¿Ah? No, o sea, multiplico. Si quiero un 50%, pues sí, básicamente. Si quiero un 50%, 25 unidades si mi paciente pesara 1 kilo. Pero aquí le tengo que poner porque es por kilo. Entonces, por cuántos quiero. Entonces, no les voy a poner a calcular, pero sepan que existe la tabla, la guía. Y que si hacen trauma, luego están corriendo como... Ok. ¿Ya terminó? Ok, complicaciones del paciente con hemofilia. Obviamente
sangrados, pero les decía, si el paciente sangra y sangra y sangra, entonces puede llegar a limitar, a deformar y a limitar sus arcos de movimiento, entonces llega a tener restricción de movimiento. Las articulaciones que más sangrados tienen son las que más cargan, entonces rodillas, tobillos, todas las articulaciones de abajo van a sangrar más y los codos también pueden llegar a sangrar más. Ok. Los músculos también sangran y la complicación más grave es algo que se llama pseudotumor hemofílico. Acá tienen una tomografía, pero pueden buscar imágenes más específicas. Básicamente es un quiste de sangre de un paciente que sangró, volvió a sangrar y la sangre me va erosionando el hueso. Entonces los pacientes pierden articulaciones, es necesario amputar, o casos como este se puede llevar a radioterapia, pero realmente pierden totalmente la calidad de vida. Y por último, tomar en cuenta, bueno, hablamos de esto después porque sí es importante.